Bueno, vamos a entrar ahí con un poquito de retraso, pero ya lo recuperamos. Y si no, hacemos como el castigo que hicimos ayer, ¿no? Que llega tarde, pues después salimos tarde. A Raúl ya le conocéis, ¿no? Raúl Cortés, ya habéis tenido tiempo ahora de hablar con él. Y hay una cosa, únicamente una cosa que yo quería decir. Ayer comenté así un poquillo de chascarrillo que una de las personas que estaban detrás de todo este meneo, cuando hace años empezamos a hablar con ellos, fue Jordi Coca, que empezamos a hablar sobre la necesidad de revisión del realismo español y todo eso, ¿no? Por eso lo del título del realismo español expulsado, ¿no? Todo ese tema. Pero cuando surge lo de la dramaturgia en la cuneta, hace años también, hace tiempo, fue con Raúl, porque estuvimos hablando por teléfono y él me contó todo lo que estaban haciendo en Morón, todo el tema de la recuperación de estos nombres, la recuperación, y los dos fuimos conscientes, porque los dos nos salió la misma expresión, la cantidad de gente que hay en las cunetas, ¿no? De la profesión, de la escritura, de la dramaturgia, de la cantidad de gente que hay. Y ahí vino el impulso, de ahí vino el impulso, de decir, a esto hay que darle forma, esto hay que darle forma. Entonces ya se empezó a terminar haciendo este proyecto de investigación y todo este proceso, que en definitiva es una llamada de atención sobre eso. Mati, muchísimas gracias. Sé que has hecho un esfuerzo enorme por venir. Bueno, muchísimas gracias por venir. Entonces, a partir de ahí ya empezamos a comunicarnos con el tema este de los podcasts, de las ediciones del Bufón, de todo esto, que creo que nos puede interesar. Os expliqué antes esto, ¿no? Podéis hacerlo a través de vuestros teléfonos móviles, pero él ahora os lo explica todo con claridad y lo hacemos, Raúl, cuando tú quieras. Bueno, buenas tardes. Ya, gracias por estar aquí. Gracias a Rafa, a la organización, por la invitación. Para hablar de los podcasts del Bufón tenemos que irnos de nuevo a Morón. A ver cómo llegamos, porque es difícil llegar a Morón. Ya decía Mercedes que para llegar a Morón o te pierdes o tienes que ir allí, porque está camino de ninguna parte, ¿no? Así que en Morón nos ubicamos. Morón es una tierra, es un pueblo que hace unos años tuvo bastante bonanza, fue cabeza de comarca, de hecho, y luego en los años 80, 70, 80 tuvo mucho movimiento teatral. Nada de esto sucede hoy, nada. Ni que sea cabeza de comarca, ni que esté bien nutrido poblacionalmente, ni que haya un buen movimiento teatral. Nada de eso sucede hoy. Por contra, tenemos una base aérea americana, de donde salen los aviones normalmente a bombardear al Oriente Próximo, por ejemplo en la guerra de Irak, ¿no? Hace poco se celebró a bombo y platillo la instalación de una macrocárcel. Yo creo que deberíamos opositar a tener un cementerio nuclear ya para aglutinar el necroturismo, ¿no? Y tal vez por ahí le encontremos una vía al pueblo, ¿no? En fin, bueno, en fin, en esta situación nos instalamos en Morón en un espacio ocupado que se llama Centro Social Julio Vélez. Se ocupó hace 30 años, hoy en día ya forma parte de la comunidad de vecinos totalmente integrado, ¿no? En ese espacio es donde empezamos a construir, a habilitar el Teatro del Bufón. Junto al Sindicato de Obreros del Campo, junto a una asamblea feminista, junto a los senderistas, en aquel mismo espacio donde hay diferentes colectivos, empezamos a habilitar el Teatro del Bufón. Y bueno, empezamos a hacerlo pues como empezamos a hacerlo normalmente la gente de teatro, sin tener ni idea de nada, pero atreviéndonos a todo, ¿no? No sabíamos mucho de iluminación. Bueno, aquí se pelan cables, se corta, se empalma. Si luego el pueblo se queda a oscuras, ya veremos a ver qué hacemos, ¿no? Carpinteros no somos, bueno, pero tenemos madera y tenemos ganas, ¿no? Y hay una cosa que se llama serrucho y vamos para allá, a ver si todos los dedos se nos quedan en las manos, ¿no? Y empezamos así, trabajando mucho tiempo.
Y cuando, como decía Mercedes, cuando todo estaba a punto de inaugurarse el Teatro del Bufón, llegó la pandemia. Y pensamos, ¿qué hacemos con toda la energía que hemos ido depositando en la sala? Pues la trasladamos al papel. Lo importante es que el teatro siga llegando, ¿no? Entonces, si teníamos el Teatro del Bufón, que se ha suspendido su inauguración provisionalmente, ahora vamos a tener Ediciones del Bufón. Arreglado el asunto. ¿O no? ¿O no? Porque como editorial, era una editorial pequeñita, con poco músculo financiero, para hacer una inversión en publicidad que permitiese a la gente saber que la editorial estaba en funcionamiento, una editorial de un pueblo, publicando teatro andaluz y latinoamericano. Tenemos una vocación de éxito terrible nosotros, ¿no? Y claro, todavía estábamos en pandemia, es decir, que una editorial pequeñita vive normalmente de este tipo de eventos. Se presenta un libro, se convoca a la gente va y entonces se llevan los libros. Pero es que todavía estábamos en pandemia. Es decir, las reuniones aún eran imposibles o, bueno, si las hacías te arriesgabas, ¿no? Y ahí se nos cruzó por la cabeza la idea del podcast. Empezamos a trabajar con las nuevas narrativas. ¿Para qué? Pues para que la gente no saliera de casa, porque no podía salir de casa, pero nosotros sí entrar en sus casas. Y empezamos este camino, a pesar de que muchas veces nos hemos preguntado por el camino, pero ¿por qué empeñarnos en seguir en Morón? ¿Por qué mantener esa, no sé, esa absurda pretensión de seguir protagonizando el mito de Sísifo, ¿no? De empujar la piedra y empujar la piedra. Bueno, pues porque en el fondo somos de pueblo y nos sentimos de pueblo. Y queremos trabajar en el pueblo y desde el pueblo. Porque en el pueblo encontramos más sigilo y menos prisa. Y ambos factores son fundamentales para la creación. Y además es más barato. Y teníamos el espacio para meternos a crear con la compañía, con la periférica, tener un espacio allí para crear, para desarrollar nuestros procesos de investigación, y eso para una compañía como la nuestra es fundamental. Entonces decidimos ir adelante con los podcasts, con esa perspectiva, con ese lugar de las nuevas narrativas, para darle la visibilidad a la editorial. Los podcasts del Bufón, si teníamos el Teatro del Bufón, Ediciones del Bufón, pues vamos a economizar el nombre, los podcasts del Bufón, ¿no? Así ya no nos confundimos mucho. Y los podcasts del Bufón tienen dos líneas claras. Por un lado, documentales sonoros, y por el otro lado, ficción sonora, radioteatro de toda la vida. Lo que pasa es que ahora se llama ficción sonora y queda mejor, ¿no? Pero es radioteatro de toda la vida. Y por el lado de los documentales sonoros empezamos recuperando algunas figuras que para nuestro teatro, el teatro andaluz, han sido clave y sin embargo están bastante desplazados de la memoria. El caso de Alfonso Jiménez Romero. Ese fue el primer libro, pero también fue el primer podcast. El inicio del podcast de Alfonso Jiménez Romero son entrevistas que hacemos a gente de Morón, porque Alfonso Jiménez es de Morón, y a estudiantes de escuelas de arte dramático. Y la pregunta era sencilla: ¿sabes quién es Alfonso Jiménez? Le buscaron oficio de todo tipo, le buscaron parentesco de todo tipo, pero realmente de todos los entrevistados nadie sabía quién era Alfonso Jiménez. Y eso hablando de gente de Morón. Alfonso Jiménez, Juan Bernabé es otra cosa. Juan Bernabé se murió siendo muy joven. Alfonso Jiménez no. Alfonso Jiménez llegó siendo joven también, pero vivió hasta los 60, 60 y pico años, ¿no? Y bueno, más que un podcast, aquello fue un grito contra el olvido para recuperar la figura de Alfonso Jiménez. En el segundo acto
que publicamos se lo dedicamos a una bailaora de aquí, coreógrafa de aquí, Nieves Rosales. El tercer acto estaba dedicado a la dramaturgia latinoamericana, Paola Guarnizo. El cuarto a María Pisador, que es una espectadora. Es una espectadora que su última voluntad fue ir a ver a la zaranda. Y entonces la llevaron en ambulancia a ver el último espectáculo que ella pudo ver de la zaranda. Nosotros teníamos la pretensión de hablar de la zaranda en ese acto, en ese capítulo. Y nos fuimos para Madrid, entrevistamos a Eusebio, a Paco, y después de una conversación de 1 hora y media con Eusebio, en los últimos 10 minutos, él de repente habla de que la zaranda ya encontró su razón de ser teatral en un acontecimiento que nada tenía que ver con los premios, ni con el Premio Nacional, sino con un suceso que aconteció en el norte, en una de sus funciones, con una chica que estaba enferma y que su última voluntad fue querer ir a ver la obra de la zaranda porque quería llevarse esa imagen. Entonces pensé, joder, si es que contar esto es contar la trascendencia del teatro de la zaranda, más que hacer un relato al uso, ¿no? El quinto acto está dedicado a Juan Bernabé y al teatro lebrijano, en ese triángulo que hablamos del teatro ritual o el teatro antropológico andaluz, Alfonso Jiménez, Juan Bernabé y Tábora. Y el sexto acto sale mañana y está dedicado a Juan Sánchez, a Juan de la Zaranda. ¿Por qué se vinculan los podcasts con la editorial? Porque aquellos que tengáis el libro, si le dais la vuelta al libro en la contracubierta, hay un código QR. Ese código QR te lleva al canal, al podcast que dedicamos a esos autores. Es acercarnos desde una perspectiva complementaria al libro. Lo que encuentras en el podcast, lo que encuentras, que a nosotros no nos gusta llamarle podcast porque tenemos dificultad podcast. No, es como, ¿por qué? Entonces lo llamamos de otra manera más poética y más fácil también para nosotros, que es estela sonora. Una estela sonora, ¿no? Y bueno, podcast suena andaluz, sí. Y esas estelas sonoras te acercan al libro y te acercan al autor desde otra perspectiva, complementaria, ¿no? Entonces, lo que encuentras ahí no lo encuentras en el libro. Y arranca, aparte de la necesidad de sortear las dificultades que había en ese momento para reunirnos, otro factor que hace que arranquemos con los podcasts es la dificultad que teníamos para encontrar material sobre Alfonso Jiménez. El audiovisual, material audiovisual. Él no se prodigó mucho en entrevistas y demás, y queríamos tener la voz de Alfonso Jiménez, algunas declaraciones, sobre todo nosotros que somos de allí, y que yo no lo conocí, y yo no fui a ver ninguna de sus obras, pero cuando nos hablaban, el pueblo se paraba. El pueblo tenía 5 o 6 días el teatro lleno con sus obras, un día tras otro, igualito que ahora, vamos, igualito que ahora. Entonces, bueno, eso es lo que hace que nos aventuremos por un lado, con los documentales sonoros, recuperar un poco la memoria de nuestro teatro y ponerla en diálogo con el teatro contemporáneo, con lo que se está haciendo ahora, tanto en Andalucía como en Latinoamérica. Y por el otro lado surge la otra línea que no es de investigación propiamente dicha, aunque la tiene, es más de creación, que es la línea de la ficción sonora o del radioteatro. En esa línea acabamos de estrenar en octubre un proyecto que se llama Cartografías de la Memoria, siempre
con esa idea de la memoria, territorio y teatro. Memoria, territorio y teatro. Entonces, nos llaman para un festival que organiza Diputación y nos ofrecen trabajar en relación con el pueblo en el que se va a desarrollar ese festival, que es San José de la Rinconada. Y en San José de la Rinconada hay una barriada que se llama la Barriada de la Paz. Se llama la Barriada de la Paz porque Franco, que también tenía dotes de humorista, 25 años después de que acaba la guerra, el muchacho con Torcuajo funda un montón de barriadas de la paz por diferentes pueblos de España para celebrar los 25 años de paz. Hombre, es verdad, 25 años de paz había, ¿no? Pero bueno, entonces él funda esta barriada de la paz en San José de la Rinconada y la historia de la barriada es apasionante. La historia de la barriada es apasionante. Imaginaros, entre Sevilla y San José en la carretera había 3 asentamientos chabolistas. Allí vivía pues la gente como podía, jornaleros de sol a sol, familias desestructuradas, indigentes. Y Franco dice, vamos a construir una barriada, un bloque de vivienda y les vamos a cambiar a esta gente las chabolas por casas de verdad. Qué mejor estrategia para que los estómagos sean estómagos agradecidos y todo siga bien. Sin embargo, un detalle importante es que para que esto sea así, en la arquitectura de la Barriada de la Paz estaba clara. Una iglesia, la plaza de la iglesia y los bloques mirando hacia la iglesia para que todo el mundo viva como Dios manda, ¿no? Y sin embargo, algo fue mal en San José de la Barriada, en San José de la Rinconada, hasta tal punto de que al poco tiempo la plaza de la iglesia se llamaba dentro del pueblo la Plaza Roja. Y San José de la Rinconada durante años se conoció como la Rusia Chica. Entonces, aquel barrio que estaba pensado para que aglutinara a un grupo de estómagos agradecidos, de gente que tenía que estarle, que ser fiel a Franco porque les había quitado las purgas y las chabolas, se las había cambiado por casas de verdad. Aquel barrio salió levantisco. El cura que llegó fue un cura obrero. Ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Y a partir de ahí se suceden una serie de historias que señalan al barrio como un acicate contra el franquismo. Y claro, ahí había un material dramatúrgico fantástico para ponernos a escribir y contar la historia desde la creación, ¿no? Entonces, Cartografías de la Memoria son 3 capítulos, es una serie, una miniserie de 3 capítulos independientes pero que se conectan entre sí. Tú lo puedes escuchar por separado, pero si luego los unes, la historia crece, ¿no? Ese código QR que tenemos ahí nos lleva a la segunda cartografía de la memoria. Por supuesto, para escribir esto nos fuimos al pueblo, nos alojamos en el barrio, estuvimos buscando a los vecinos, a los primeros moradores y después de un montón de horas de entrevistas, a partir de esos testimonios reales, nuevamente territorio, memoria y teatro, surge el guión de la serie, ¿no? Ese código QR nos conduce a la segunda cartografía. Yo os propondría escucharlo un poquito. Se recomendó traer auriculares porque hay toda una dramaturgia sonora muy pensada que en el fondo es como si tuviese un cine en los oídos, ¿no? Si no, luego lo reproducimos también un poquito para aquellos que no lo tengan, lo reproducimos en la sala. Sí, ya.
¿Le podéis dar play cuando queráis? ¿Escuchamos solamente el comienzo? Ahora después lo escuchamos en la sala también. Cartografías de la memoria. Segunda cartografía, con Juan Sucilla y Cristina Mateos. Acto primero. La Nochevieja. ¿Qué le pasa a ese perro, por Dios? ¿Qué le va a pasar, María? ¿Qué le va a pasar? Estos bichos son muy inteligentes. Y este ya está barruntando que nos vamos. Sí, pues cállalo, José, cállalo. Porque es que va a despertar a los niños. Deja al perro y cuenta a los niños otra vez. Cuéntalo, mujer. No sea que nos dejemos algo atrás. ¿Atrás? Sí, atrás. ¿Pero qué ocurrencias tiene, José? Sí, ocurrencias. ¿Cómo crees que se me va a olvidar alguno? ¿Como quien olvida calcetines? Cosas más raras han pasado, María. Anda, que son mis hijos, José. Pues por eso mismo, cuéntalo otra vez. ¿Y ese perro? Cuéntalo de una puñetera vez, María. Pero si ya lo he contado 3 veces. O así te asegura una vez más y nos quedamos tranquilos. Esto, cuidado, es poco. Dolorita. Vaya. Antonito. Paco. Carmen. Anita. Melchor y los de Dina. 8 partos, 8 hijos. 8. Sí, 8 criaturitas durmiendo como 8 angelitos, si es que ese maldito perro no me los despierta. Oso, niño. Pues ya están todos. Están todos, sí. Todos están dormidos. No nos podríamos mudar mañana. Mañana. ¿Pero tú estás loca? Hasta ahí. La segunda cartografía cuenta la historia que uno de los testimonios nos ofreció de una familia que decide mudarse en plena Nochevieja. Y él se empeña en que se tienen que ir. Pero y no nos podemos esperar mañana. No vaya a ser que se arrepientan y no nos den la casa, ¿no? Entonces se ponen en camino hacia el pueblo para llegar a esa casa, ¿no? Bueno, a día de hoy esas cartografías pues han sido recibidas muy bien. Nosotros estamos muy contentos. En febrero o marzo la periférica está en programar la abadía con otro proyecto nuestro, y hace un par de semanas nos ofrecieron que durante el tiempo que estemos en cartelera querrían que en la sala de exposiciones hiciésemos una instalación con cartografía. Y además en abril, mayo nos vamos a Eslovenia a un congreso sobre teatro social para estudiantes de filología hispánica de Rumanía, Serbia y Eslovenia. Y teatro social y nuevas narrativas, y estaremos contando la historia de San José de la Rinconada y de la barriada de La Paz en Ljubljana, en Eslovenia, ¿no? Por eso muchas veces cuando pensamos que la historia es pequeña, realmente no nos damos cuenta de que no hay historia pequeña, ¿no? Y que da igual donde estemos haciendo teatro. Lo importante es hacerlo con el corazón y con una fuerza movilizadora, transformadora, ¿no? Abrimos un turno, si queréis, y... Gracias. Muy bien, bueno, pues hay... ¿Alguna intervención? No hace falta, esta vez no hay confesionario, podéis hablar desde vuestro sitio perfectamente. Paco. Paco Corpa, director de la Escuela de Espectadores de aquí de Málaga. Enhorabuena, ya nos conocemos y hemos tenido inclusive con la Escuela de Espectadores pues encuentros naturalmente online también, por el sentido de que también el espectador está en cualquier lugar, y si se hace el trabajo que venís haciendo y es ejemplificador en todos los sentidos, ¿no? Tanto desde la posibilidad de publicar como de hacer
esa ficción sonora como los anteriores, que son extraordinarios, os recomiendo que lo escuchéis. Vuelvo atrás a lo que Agustín ha venido contando y que a todos los que la suma de edades que tenemos aquí de experiencia vivida desde los 80 pues es significativo, y vosotros que sois un poquito más jóvenes estáis ahí en un espacio común, independientemente de eso que va y vuelve a través del Atlántico, y a los que conocemos vuestro trabajo y las redes. ¿Qué pasa en el pueblo en relación justamente a la creación de una programación estable como compañía? Vosotros, ¿hay espacio público para ver teatro? ¿Quién lo programa? O sea, ¿cómo redunda eso en lo que precisamente Agustín y creo que es necesario? Compañías residentes, que sean direcciones, programaciones artísticas por gente que a la vez puede producir en su propio territorio. ¿Cómo lo hacéis o qué ocurre ahí? Bueno, yo creo que los teatros, muchos de los teatros de los pueblos se han convertido en contenedores de programación, pero no en motores de creación. Y esa diferencia es enorme. Mientras los circuitos, las programaciones de los circuitos abastezcan a esos teatros, pues no estará mal. En el momento en el que haya un recorte, la pregunta es, ¿qué va a haber en esos teatros? Porque al ser contenedores de programación y no motores de creación, se verán en un vacío, porque habrán desmantelado por el camino la red que en el propio territorio puede crear. Nosotros nos sentimos un poco así también en Morón. Es decir, nuestro discurso abraza la periferia, pero de romanticismo tiene poco la periferia, ¿no? Hay una relación de amor-odio con la periferia. Por supuesto, nos sentimos más vinculados al territorio que a los grandes centros de producción. Pero la periferia también debería repensar cuál es la relación que tiene con sus creadores. En el descanso hablábamos, el año que viene, dentro de la línea de los documentales sonoros y de la ficción sonora, estamos intentando articular un grupo entre Ucrania, Rumanía, Portugal y España para hablar un poco de las poéticas devastadas, ¿no? Experiencias artísticas de resistencia en contextos de violencia, ¿no? Hablando con los compañeros de Portugal, en una región como podría ser Morón, una compañía como podría ser la nuestra recibe la encomienda de gestionar un teatro público con un presupuesto de 400.000 euros al año, y es una encomienda a lo largo de 4 años. Eso para que una compañía pueda programar y al mismo tiempo crear. Ellos hablaban, bueno, podemos entre la gente que está dentro de la compañía como creadores y el medio y el personal de gestión, esto le puede dar de comer a unas 10 personas, 9-10 personas. Si no vamos hacia ese modelo, y nosotros en Morón lo intentamos, y planteamos la posibilidad de, hay una compañía profesional en el pueblo, es la única, tenemos conocimiento de sobra, ganemos ese espacio para el territorio, para el pueblo, para el propio territorio. La respuesta que se nos dio es que hacía falta solvencia para gestionar aquello, y a día de hoy ese es un servicio que se ha externalizado por una empresa que no es de Morón, que va y que viene, ¿no? Y por supuesto, eso creo que todos tenemos derecho a comer, ¿no? Pero es un modelo también de entender el territorio y de entender la cultura y el arte dentro de ese territorio. Entonces, o nos sentamos todos los agentes que gestionan la administración y los creadores, y repensamos la relación territorio-creación, o va a ser complicado. Porque nosotros ya lo tenemos complicado, pero insisto, en el momento en el que haya un recorte y los programas de
los diferentes circuitos de las diferentes administraciones se mermen, los pueblos se quedan sin oferta cultural. Incluso ahora yo sé que mi madre, por vivir en el pueblo, hay propuestas que no va a poder ver, simplemente por vivir en el pueblo. Y si las ve, va a ser porque se vaya a Sevilla, o venga a Málaga, o vaya a Madrid, con todo lo que eso supone. Y muchas veces eso es imposible, dependiendo de las circunstancias de cada persona. ¿Sí? Joder, perdona. No, es que realmente yo no lo considero que sea una utopía, pero verdaderamente el tema más allá de lo político es que los propios creadores, las propias compañías, está en manos de mercantes del mercado y por supuesto de las grandes que puedan, las productoras o como queramos llamarle, las empresas, para ir más a la industria, que puedan apostar y decir: tengo un dinero y cojo esto y meto equipamiento técnico y lo que sea. Porque ¿qué aforo tiene el Teatro de Morón? Teatro de Morón, una aforo, capacidad real, capacidad oficial unas 350 butacas, capacidad real 200 y pico, porque el arquitecto no se dio cuenta de que si pone la baranda aquí ya no ve el escenario, ¿no? Pero eso es un teatro medio de los que se hicieron en Andalucía durante la etapa de los 90, 2000, ¿no? Que hay muchísimo espacio. Entonces, pero luego el público va a ver cosas que le agradan, pero no es fiel, no se fideliza. Por tanto, la compañía es la que debería también, y lo digo, os animo para que, más allá del dinero, no sé quién gobierna allí, aquí, aunque me lo puedo imaginar, la situación es de agrupamiento de grupos de teatro para poder cambiar el sistema, que es en orden inverso, ¿no? Desde la industria hasta la compañía que te programa en relación directa a que si estoy en una red de Andalucía o no estoy, que también ha desaparecido, tampoco existe, y un poco está todo el mundo, sábese quien pueda, ¿no? Yo creo que hay realmente una falta de conciencia para tomar las riendas de la creación y la programación, que es lo mismo, Os animo, vaya. Bueno, tenemos que ir acabando. Si quieres decir algo más, si no, tenemos que acabar porque ya tenemos que ajustarnos con los tiempos. Bueno, Raúl, pues muchísimas gracias. Yo creo que tú estuviste haciendo lo del teatro en los salones, en el salón de la casa, ¿verdad? Es que hubo una de las experiencias así primera que tuve con Raúl, es que pues recibí la información de que estaba haciendo teatro y me mandan una dirección de una casa, un piso, una puerta, y entonces fui allá y lo que más me gustó era, aparte de la experiencia artística, que para entrar no había que pagar, sino si quieres pagar, pagas, y si no, das algo a cambio, puedes pagar con otra cosa. Y yo le pagué con unos libros de Romero Esteo, como no podía ser de otra manera. Así que... Sí, esa experiencia, y con esto termino con este apunte, esa experiencia también formaba parte de un proyecto de resistencia. Estábamos hartos de llamar a las puertas y que esas puertas no se abrieran. Y después de llamar a las puertas, esas puertas se terminaban convirtiendo en muros verdaderos. Y entonces dijimos, ¿y por qué dejar nuestra propia esperanza en manos de un tercero? La esperanza es algo tan íntimo que la gestionamos nosotros o no la gestiona nadie. ¿Qué tenemos? ¿Un salón de una casa? Pues en el salón hacemos teatro. Ahora bien, también tenemos derecho a vivir el oficio, a desarrollarlo en otras condiciones, teniendo en cuenta que también vamos cumpliendo años, ¿no? Gente coherente. Muchas gracias, Raúl. Gracias. Bueno, pues...